Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 12 de mayo, la información muy atravesada por el día después del superdomingo electoral. Vamos a repasar ahora y a tratar de entender e interpretar qué ha sucedido allí en la elección en 4 provincias y la previa de la elección porteña el próximo domingo, en la que también se definen varias cosas. Por ejemplo, la convivencia o no política entre Macri y Milei. Está en el peor de los momentos esa relación y hoy Milei denunció directamente un supuesto pacto entre Macri y Cristina para que caiga ficha limpia, pero después Adorni también dijo que en realidad el pacto era entre Cristina y Rovira, el líder político misionero. Es decir, no se ponen de acuerdo en el gobierno ni siquiera en cuál sería la explicación de por qué cayó la semana pasada el proyecto, que bueno, como ustedes saben, buscaba proscribir a la expresidenta. Milei sigue a los insultos por ese tema y después vamos a repasar por qué festejan los gobernadores y qué dejaron las elecciones provinciales, la expectativa también de un peronismo en retroceso en esos territorios, de tal vez en una de esas recuperarse el próximo domingo con lo que podría ser un triunfo de Santoro en la ciudad de Buenos Aires o no, y ya ahí directamente, ¿no?, la crisis total, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando también en la provincia de Buenos Aires. Puede haber novedades en las últimas horas. Sí, ayer vi que festejaban todos menos el peronismo. Digamos. Claramente no tenía el peronismo nada para festejar. Después, bueno, sí, todos se... Sí, agarraban de algo. De algo agarraban. Sí. El peronismo no tenía ni algo para agarrar de decir... Che. Ni un retazo. Viste que siempre en los domingos, sobre todo cuando hay muchas elecciones, todos tienen alguna excusa para festejar. Sí. Siempre alguien, no, porque yo gané acá, porque yo no perdí tanto por acá. Claro, porque... Salta capital, no sé qué. Algo siempre hay. Al peronismo no le quedó nada, nada, realmente nada para festejar este domingo. Mientras tanto hay una tregua entre Cristina y Axel en la provincia y de no surgir ningún contratiempo, hoy se aprobarían en el Senado provincial el cambio de fecha para presentar las listas de la elección bonaerense. Y después viene toda la rosca sobre el armado de las listas, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir con Milei, que denunció un pacto Macri-Cristina, pero al toque Adorni en realidad lo que hizo fue vincular a Cristina con Rovira, Carlos Rovira, el jefe político de la provincia de Misiones, uno de los pocos líderes provinciales que logró el sueño de cada uno de los líderes provinciales, que es no necesitar estar en la gobernación para ser el jefe político, algo que no le ha salido a ninguno prácticamente, sí a Rovira en Misiones. Mientras tanto, Milei denunció ese pacto, un supuesto pacto. ¿Ustedes se imaginan un pacto entre Macri y Cristina? Ya directamente es lisérgico el argumento del presidente, para de alguna forma explicar por qué los dos senadores misioneros que responden a Rovira y que votaron todo a favor del gobierno, en esta se dieron vuelta e hicieron caer ficha limpia, un proyecto que Milei nunca tuvo ganas de que se apruebe. Pero después del rato lo más confuso fue que salió Adorni entonces a vincular a Cristina pero con Rovira. Entonces por esta zona está bastante confusa la narrativa oficial, ¿no? Sí. Entre el presidente y su vocero sobre de quién es la responsabilidad, cuál es el pacto entonces para que haya caído ficha limpia, ¿no? Son psicópatas de todos lados, dijo el presidente en una entrevista, en este caso con Mariana Brey en Telefe, ahí en la Casa Rosada. Ahí volvió a desmentir las versiones sobre sus supuestos contactos con el ex gobernador misionero Carlos Rovira para que fracase ese proyecto en el Senado. Dijo que son mentirosos y descarados los amarillos del PRO. Volvió a apuntarle al periodismo. Apuntó contra Silvia Lospenato y dijo que acordaron que el partido de Macri firmaría un compromiso para que no se cayera el proyecto y que no lo quisieron firmar. Bueno, toda esta ida y vuelta tiene que ver con la profundización de una batalla entre Milei y Macri. La Libertad Avanza quiere ver destruido políticamente a Macri. El próximo paso de esto es que el PRO salga por lo menos tercero en la ciudad de Buenos Aires el próximo domingo. Sí. Y después dejarlo ya sin herramientas, totalmente rendido para lo que podría ser un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, al que Macri inicialmente se oponía, pero que parece ahora no quedarle mucha alternativa. La gente del PRO es perversa, dijo esta mañana Javier Milei. A ver. ¿Sabes lo que pasa? No estaban los votos. No estaban los votos. Por eso nosotros pedíamos que firmaran. O sea, se cayó porque no estaban los votos. Tal vez no era el momento de hacerlo. No era el momento de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, esta gente es perversa. Con tal de una ventaja electoral son capaces de mentir, de decir cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero hasta hacía muy pocos días se decía que los votos estaban
Y Bueno, el pero problema era parte- sería que era estos parte- dos era senadores parte- son los que se dieron A vuelta. ver, pero era parte de la operación. O sea, la realidad es que los votos no estaban. Por eso nosotros, ¿qué fue lo que pedimos? Que firmaran. Qué interesante, porque también está de hecho, la propia Los Penato, digamos, ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo que firmaran para que no se cayera el proyecto, para estar seguro que el proyecto O sea, no que se firmara previamente. Claro, que firmaron un compromiso, porque si vos firmas un compromiso y después te das vuelta Ya estás más... es otra y historia. estás Claro. más sucio que una papa. Ok. Bueno, una larga entrevista. No vamos a, por supuesto, pasar muchos más fragmentos, tratando simplemente de destacar lo que tiene algún tipo de relevancia política. Después, qué sé yo, otra vez contra los periodistas. Habló Sí. hasta de que lo acusaban de zoofílico, ¿no? Sí, En un rato sí. vamos a pasar un poco más en broma algunos fragmentos del presidente, pero luego de la polémica por el rechazo de ficha limpia, hubo una situación bastante particular, que es que el presidente le dio a Mariana Bray Sí, el teléfono, le dijo, tomá, revisalo, sí. para que compruebe que no había ningún llamado con Rovira. Toda esta sobreactuación para explicar que en realidad no hay ningún acuerdo con el líder político de Misiones. Un momento muy especial, a ver. Sobre lo de Rovira. Sí, mirá, acá tenés mi WhatsApp, acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Revisalas, yo no tengo teléfono. problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés, si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no Pero no me gusta revisalo, revisar revisalo, cosas ajenas. revisalo, yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá Sí, hay todo lo otros- que quieras. Hay otros... No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Bueno, ahí Está está. bien. Toda esta sobreactuación Sí. de Milei. Sí, que además todos sabemos que los llamados en Por peor eso. de casos se pueden borrar de ahí. Qué Por sé eso. yo, Los sí. llamados, los mensajes de WhatsApp, Telegram. Chicos, vamos, se borra. Sí. Y además también hay una... Es medio tomar de boludo a la gente pensar que en caso de que haya un acuerdo entre el gobierno nacional y Rovira para que los dos senadores misioneros voten en contra de un proyecto que al gobierno no le interesaba aprobar, va a haber un llamado directo de celular a celular dejando registro de una comunicación. Esas cosas se resuelven de otra manera. Sí, lo que pasa es que... No hace falta que Milei llame a Rovira para decirle, che, estoy llamando para que tus dos senadores voten en contra. Claro, de jefe a jefe. Claro. Porque lo que pasa es que adjudican que esa es la frase de Rovira. Me llamó tu Sí. jefe o me llamó el presidente. Que algo eso así. habría dicho Rovira. Ah, sí. una libertaria que le increpó, que es una libertaria de su bloque igual. Claro, el tema es que esa versión de que Rovira habría dicho eso que dice Sí. salió en Clarín. Y entonces a partir de ahí esto le dio más letra a Milei para apuntar contra el grupo Clarín por motorizar esta noticia. Calificó de sicarios y ensobrados del micrófono otra vez a los periodistas que difundieron la información. Está obsesionado el presidente. Hoy el tema número uno en la agenda del presidente Sí, es pelearse con los periodistas. sí. Agenda que ni siquiera es la principal para los periodistas, pero bueno, en definitiva, para el presidente sí. Está en el puesto número uno de su batalla cultural ahora, pero no solo pelearse con los periodistas en Twitter, sino profundizar su autoritarismo con 3 denuncias penales en las últimas horas, entre ellas a nuestro compañero Ari Lijalad. Pero una obsesión realmente patológica, uno cree ya. Cuando agarrás la cuenta un rato, scrolleen un rato la cuenta del presidente y es una obsesión. Sí, por la Está duda. obsesionado con el presidente. Si no entienden las Con los siglas periodistas. esas que pues, inventó ahora el presidente, significa no odiamos suficiente a los periodistas y los periodistas son prostitutas de los políticos. ¿Cuáles son las? ¿Está hecho el sigla ahora? Claro, NO, no digamos suficiente, NOS. Le hicieron sigla. Así Es como está el TEMAP. firmando ahora, claro, Mirá. el TEMAP, pero antiperiodistas. No, está realmente en una, Está atravesando es un momento. Pero bueno, lo que de podía ser lucidez. en todo caso qué sé yo, una obsesión patológica del presidente con los periodistas o con la crítica en general, más allá de los periodistas, porque antes eran los economistas y después serán los que sean. Más allá de eso, después lo que hay que observar es que está profundizando su persecución a los periodistas ya directamente con denuncias penales. Y con después, bueno, también lo que hemos visto. Esto terminó también con Roberto Navarro agredido en la calle. Despidieron al fotógrafo Caloyán Santos Cabrera de la Secretaría de Cultura, uno de los trabajos que tenía, básicamente por haber sido el fotógrafo que identificó al gendarme que le reventó un cartucho de gas en la cabeza a otro fotógrafo, a Claro. Pablo Grillo.
¿Vimos la secuencia la semana pasada de Santiago Caputo? Haciéndose el Peaky Blinder frente a todos, tomando la credencial de un fotógrafo que estaba haciendo su trabajo frente a un montón de otros fotógrafos y cámaras en público, en un espacio público, que era antes del debate porteño la semana pasada, sacándole una foto a la credencial. Digo, no es un chiste de Twitter solamente él. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Eso hoy se está transformando en persecución penal a 3 periodistas, Ariel Jalad, pero también a Carlos Pagni y a Viviana Canosa, por distintas razones. Entonces lo que empieza a observarse acá es un comportamiento directamente antidemocrático. Después dirá Milei, no, a mí lo que me molesta en realidad es que mientan, no que critiquen. No, mentira, porque acá no hay filtro ya. A cualquiera que más o menos diga algo fuera de la línea de adular permanentemente al presidente y ofrecerle su cadena de la felicidad constante, cualquiera es hoy sujeto de agresión y de denuncia. Sí, y además que, bueno, otra vez que es como una copia, pero en este caso es particularmente mala copia de lo de Donald Trump, porque si bien tienen como una frase similar, a diferencia de la de Milei, la frase de Trump es de media. Habla de media, o sea, de los medios de comunicación. Claro. Y una cosa es hablar de un odio a una entidad, un ente, digamos, a una intelequia, que son los medios de comunicación, y otra hablar de periodistas, que odiar a personas, digamos. No, denunciar penalmente. Claro. Llevar a la justicia penal a personas por cómo titulan una nota, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Ari. Y después, bueno, toda después la chiclinada medio secundaria de cambiar a los apellidos a los periodistas, de los mandriles y todo eso, que eso ya en todo caso así empieza a ser una cuestión más de la infantilidad mental del presidente, pero después, ya cuando avanzamos a denuncias penales, cuando eso se transforma en agresiones en la calle, cuando se transforma en despidos, en amenazas a la libertad de expresión y de prensa, ya es otra historia, ya no es Twitter nada más, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, pasamos ahora al super domingo electoral y al festejo de los gobernadores especialmente. En Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, triunfos oficialistas, retroceso del PJ en todos los territorios. Estas provincias desdoblaron sus comicios de las nacionales, lo que parece ser un acierto, para renovar sus legislaturas y en algunos casos elegir también cargos municipales. Una constante, un denominador común, es que festejaron todos los gobernadores. Gustavo Sáenz en Salta, los radicales Carlos Sadir en Jujuy y Leandro Sdero en Chaco, y el ex cambiemita Claudio Poggi en la provincia de San Luis. Todos forman parte, además, de los gobernadores oficialistas, paraoficialistas cercanos, aliados, de buen vínculo con el gobierno de Milei. Ningún opositor fuerte al gobierno de Milei. Los 4 lograron imponerse con sus alianzas, contando también con la ventaja de tener enfrente, en la mayoría de los casos, un peronismo dividido. Siempre lo decimos, lo hemos dicho antes y lo decimos en cada elección provincial, es un error nacionalizar los resultados provinciales. De todas formas, es posible tener algún tipo de lectura nacional de 4 provincias que han votado. En principio uno puede decir 4 gobernadores casi oficialistas, ninguno pertenece a la Libertad Avanza estrictamente, pero Sdero ya fue en alianza con la Libertad Avanza en Chaco, Poggi fue solo, enfrentado a Alberto Rodríguez A, pero en alianza con Adolfo Rodríguez A. Sin la Libertad Avanza presentándose en la provincia de San Luis oficialmente, pero muy probablemente rumbo a un acuerdo en octubre entre Poggi y la Libertad Avanza. Oh, pero y Abdala, que tenía todos los asesores para ser gobernador de San Luis. Pero lo que digo es entonces, como posible interpretación de la política nacional o interpretación nacional de la política local, es que de los 4 gobernadores, todos cercanos al gobierno, ninguno pagó el costo en sus territorios de ser casi oficialistas. Ahí entonces es que empieza a celebrar la Libertad Avanza. En algunos casos directamente y en algunos casos indirectamente. No es que hubo, como algunos tal vez esperaban, para mí equivocadamente, que en esas provincias haya una especie de voto castigo al gobierno nacional por, supongamos, desfinanciar la provincia, por no realizar obra pública, por lo que sea, por ni siquiera viajar a esas provincias. Sin embargo, no hubo un castigo en ese sentido. No, claramente. Bueno, en Salta, Sáenz ganó la mayor cantidad de bancas y va a mantener la hegemonía en las 2 cámaras de la legislatura, pero la Libertad Avanza ahí dio un batacazo en la capital. Nadie esperaba que la Libertad Avanza ganara la capital de Salta. Mal resultado para el peronismo provincial, intervenido hace 3 meses por el PJ nacional. En Jujuy, el radicalismo del gobernador Sadir también se impuso con comodidad por más de 15 puntos sobre la Libertad Avanza, que se consolidó como segunda fuerza, y el peronismo dividido quedó
en tercer lugar y quinto incluso, porque estaba tan dividido que salió tercero y quinto. Claro. Mientras que la izquierda, buena elección de la izquierda otra vez en Jujuy, sumó legisladores, rompió el piso y avanza también. Ahí para que se den una idea, el gobernador radical Sadir y su Frente Jujuy Crece obtuvo el 39%, la Libertad Avanza quedó segunda con 19% y el Frente Justicialista sacó 11%, un frente también intervenido a nivel nacional. Anduvieron bien las intervenciones. Jujuy, Salta y Misiones. Misiones vota el 8 de junio. Ah, sí. Vamos a ver ahí también qué Pero resultado ahí da. Misiones no presenta lista el PJ. No, por eso dicen de Claro. la Libertad Avanza que ese sería el argumento del acuerdo, un supuesto acuerdo. De Cristina con... Lo cierto es que el kirchnerismo nunca pudo entrar en la provincia de Misiones de manera concreta y contundente. No, claro. Ahí el jefe es Rodira, es lo que hay que entender también de algunas lógicas provinciales. Bueno, ¿qué más? En Chaco, el gobernador radical Esdero, de Juntos por el Cambio, si es que eso sigue existiendo, incorporó al mileísmo, incorporó a la Libertad Avanza en una alianza en la que la Libertad Avanza exigía que no participe el PRO. También para entender eso de lo que está sucediendo en otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y demás. Y logró frenar al PJ, que volvió a la carga con el 2 veces gobernador Jorge Capitanich. Mala elección también para el Coqui Capitanich, que perdió por bastante contra Esdero y la Libertad Avanza. Y en San Luis, Claudio Poggi, que ratificó ya su dominio provincial sobre un peronismo también partido, aglutinado en torno al ex gobernador Alberto Rodríguez A, pero con Adolfo Rodríguez A como armador de Poggi. Claro, Ya claro. Directamente la interna es Ahí hasta no familiar. se volvieron a bueno, porque cada tanto se vuelven a Sí. arreglar los hermanos, pero no pasó. No, y acá las dos listas libertarias, en realidad no eran listas libertarias porque estaban sin apoyo directo de la Casa Rosada, Claro. que quedaron relegadas al tercer y cuarto lugar. Bueno, la celebración del presidente Milei, la Libertad Avanza, buscó sacarle todo el jugo posible a la victoria, por ejemplo, en la capital provincial de Salta. Ella es el jefe. No más palabras, señor juez. Menos mal, porque no, Viva por la foto libertad, no me había carajo. no me he dado cuenta quién era. Karina Milei. Sí, ok. Otra publicación que dice: la libertad arrasó en el norte, domó Karina y domó el pueblo, viva la libertad carajo, publicado en las redes también del presidente, replicando todo tipo de expresión triunfalista desde ayer en sus redes sociales, en especial las que pusieron de relieve las condiciones de su hermana Karina como armadora política del oficialismo, algo que se había puesto en duda luego del tercer lugar en la elección de Santa Fe, aunque habían ganado en la ciudad de Rosario. Bueno, y ahí la discusión interna en la Libertad Avanza, que es Karina Milei diciendo tenemos que ser puros, Sí, y Santiago Caputo diciendo, mirá, en algunos distritos tenemos que acordar. Y sí. la verdad que medio que hubo razones para que los dos celebren sus dos posturas, porque en algunos lugares fueron puros, hicieron buenas elecciones y quedaron como principal oposición, y en algunos lugares fueron juntos, caso Chaco, y terminaron ganando también. Sí, igual en Salta también, que hicieron buena elección, también acordaron con el de la capera amarilla, el señor Olmedo. Claro, sí, correcto. sí. Y ahí era un aval de Karina Milei a Olmedo. Tomá, andá y armá en Salta en mi nombre. Y hicieron una buena elección, además ganaron la capital, ¿no? Igual ahí como que había, yo creo que estuve viendo, yo que consumo mucha de esa falopita, Sí. se veía como que el triunfo de Salta Capital como que se lo adjudicaba plenamente el sector santicaputista. Sí, las fuerzas del cielo. La fuerza Sí. del cielo, porque estuvieron hace una semana ya el Gordodán y Claro. toda la banda y demás. Sí, correcto. La propia Karina también tuiteó, gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. Milei me encomendó una misión clara, llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país, y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar la Argentina del pozo y ponerla de pie, celebró la secretaria general de la presidencia y armadora de la Libertad Avanza en todo el país. Vamos provincia por provincia para repasar. Con, por ejemplo, el oficialismo ganando en Salta, con la Libertad Avanza, que celebró un batacazo en la capital, una participación muy baja en todas las provincias. Salta no fue la excepción, por debajo del 60% en la provincia. El oficialismo ahí, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, arrasó en el interior, logró 20 de las 30 bancas en diputados y 11 de las 12 que estaban en juego en el Senado, pero en la capital la Libertad Avanza ganó en todas las categorías y se quedó con la única banca senatorial en juego. Esta mañana Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, destacó que Milei, en su momento en las elecciones presidenciales, ganó con el 60% de los votos, pero que en esta legislativa la Libertad Avanza sacó el 20%. Eso, dice Sáenz, demuestra que los votos no se trasladan. A ver. Desde Salta, y tomando en cuenta esta cuestión de que el oficialismo de Salta ganó, esto está claro, porque el oficialismo es usted.
¿Qué visión tiene del resto de lo que pasó en el país, del resto de las elecciones? ¿Hay alguna regla, hay algún punto que usted pueda tomar como resumen de las 4 elecciones que se vieron ayer? Bueno, el análisis que hacíamos recién con algunos periodistas es que el presidente Milei aquí en Salta fue una de las mejores elecciones que hizo cuando fue candidato a presidente y sacó casi el 60% de los votos en todos los departamentos y en toda la provincia. Bueno, ahora sacó el 20%, lo que muestra a las claras que los candidatos o los que los representan aquí no son Milei y los votos no se trasladan, ¿no? Claro. Bien, ahí está Gustavo Sáenz. Estaba contento porque ganó en la provincia, pero haber perdido la capital de Salta no es una buena noticia para Sáenz. Habló... Aparte, sí. yo veí por ahí una placa, no lo chequeé, pero como que decían que en el total de votos, porque como es un departamental y qué sé yo, y depende de los escaños que meten cada uno, ganó la mayoría de los escaños y demás, pero en cantidad de votos perdió. Bueno, lo que pasa es que también, como toda capital, más allá de la cantidad de votos, no dejan de ser las capitales de las provincias. Claro. Entonces vos empezás a sumar una serie de buenas elecciones de La Libertad Avanza en ciudades importantes de distintas provincias. Es decir, capaz que a nivel provincial no ganan, pero gana la capital en Salta. En Santa Fe salió tercera, pero ganó Rosario. Claro. En Jujuy pierde, pero gana San Salvador de Jujuy. Y vos empezás a observar, vamos a ver qué elección hace Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que se observa, más allá, yo insisto siempre con no apresurarse a nacionalizar los resultados provinciales, porque eso también llevó a muchos a equivocarse en las presidenciales que lo llevan a Milei a la Casa Rosada diciendo, no, mirá Milei, viene perdiendo en todas las... ¿Se acuerdan? Sí, viene sí. perdiendo en todas las provincias, es un fracaso. Y de repente arrasó en todas las ganó en provincias. todo el país menos en 4 distritos. Sí, Entonces, sí. hay una complicación en trasladar tan directamente los resultados provinciales a una lógica nacional. Ahora, lo que sí se observa es que La Libertad avanza, como su nombre lo indica, en distintos sectores del país, ya además en términos institucionales, metiendo legisladores, diputados provinciales, senadores provinciales, probablemente en esas mismas provincias, haciendo una elección de estas características en las nacionales de octubre, por lo tanto metiendo más diputados a nivel nacional y más senadores a nivel nacional. Y lo que se ve también es que en las que no gana, queda como principal oposición de los gobiernos provinciales. A diferencia del peronismo, que fue hasta ahora puro retroceso en todos los distritos, hasta ahora al menos, ¿no? Después, bueno, veremos, falta todavía bastante. Habló el candidato de La Libertad Avanza en Salta Capital, Roque Cornejo, tras la victoria en la capital salteña. ¿Qué dijo? A ver. Contentos, con una gran responsabilidad, por supuesto, y entendiendo que es todo parte del gran cambio nacional. Esto no es algo aislado, esto es parte de una transformación que va a suceder en toda la República Argentina. Bueno, y en esa provincia, en Salta, el peronismo hizo la peor elección de la historia. No pudo meter ni un legislador, algo hasta el momento inédito. El partido ponía 3 bancas en juego, en Capital, San Martín y Cachi. No estuvo ni cerca de renovarlas. Ahí hubo una intervención del PJ Nacional a cargo de Cristina hace 3 meses. Los interventores designados además fueron directos, línea directa de Cristina. Berni, Sergio Berni, y la pampeana María Luz Alonso, que es casi la persona, mano derecha, una de las personas de máxima confianza de Cristina, que hace 3 meses fueron a intervenir el partido de Salta. Y yo creo que no es necesariamente por esta intervención que al peronismo le va mal en Salta. Sí. No perdés todos los votos que perdés en 3 meses por una intervención. Porque veo también por estas horas, cada uno también con su interpretación, de el peronismo hace malas elecciones en la provincia porque el PJ a nivel nacional las interviene. El problema del peronismo no es dirigencial únicamente, no es que hace malas elecciones porque los partidos están intervenidos, hace malas elecciones porque la estrategia de Cristina no es la adecuada. Puede ser parte de la verdad. Ahora, el peronismo viene perdiendo votos en esas provincias desde hace rato. Sí. Y ya los había perdido en las presidenciales con Milei. Votos peronistas que se están yendo, que se fueron, que abandonaron al peronismo. Sectores populares, trabajadores, jubilados también. Sectores que históricamente eran la base de sustentación popular del peronismo y que hoy no votan al peronismo. ¿Por qué? Bueno, cada uno con su interpretación. No es una sola la explicación, obviamente, pero difícilmente sea pura y exclusivamente porque a nivel nacional se decidió intervenir a nivel provincial de esos partidos, ¿no? No, sí, bueno, Jujuy hace ratísimo que no gobierna y en Salta la última vez que gobernó el peronismo fue con Urtubey, que digamos que no era el paladar de la conducción del peronismo ahora. Bueno, pero un mal desempeño en una
provincia también, importante, como todas, pero que hacen, ¿no?, al norte argentino, que históricamente tenían claro, un acompañamiento en su momento al peronismo, y que en este caso, bueno, lógicamente la intervención y el fracaso del peronismo en esas provincias sí le da contenido, sustento a quienes dicen, ahí está, ¿ves? Es por la intervención de Cristina, o por el dedo de Cristina, o por la estrategia de Cristina, que el peronismo viene perdiendo elecciones. La verdad que puede ser parte de la explicación, no lo sé, posiblemente. No puede ser la única. El problema que tiene el peronismo es que ha dejado de representar a su base. Ha dejado claro. Ha perdido identidad, ha perdido contenido, ha dejado de ser alternativa. Entonces, hay provincias en las que está saliendo tercero, cuarto y hasta quinto, ¿no? Sí, bueno, aparte para revisar. Era de esos lugares que hace 15 años era como la Matanza, de esos lugares Claro. que traían votos asegurados para el peronismo y mucha diferencia. Bueno, por ejemplo, Chaco. A ver, en Chaco no hay una intervención del PJ Nacional. No. Y sin embargo, la elección de Capitanich no fue buena. Perdió por bastante con el gobernador radical, aliado a la Libertad Avanza, aliado UCR y La Libertad Avanza, logo, ¿eh? Sí. Y con la condición, para que esa alianza ocurra, ¿De qué? de que no participe el PRO de esa alianza. Eso O sea, debió le doler. ganan al PRO, le ganan al peronismo en la provincia de Chaco, y esto decía, Pero si yo lo vi en las cuentas del PRO celebrar el triunfo en Chaco. porque es un radical. No, pero no. Ok. Es un radical ex Juntos por el Cambio, digamos. ¿No? Juntos por el Cambio dejó de existir. Ok. Esto decía el gobernador chaqueño ayer, a ver. Quiero agradecerles profundamente a todos y a cada uno de los que confiaron no solamente en este gran frente que cada vez suma a más partidos, que suma a más chaqueños, más allá de su identificación partidaria. Esta alianza de Chaco Puede más La Libertad Avanza ha ratificado el deseo profundo de los chaqueños de transitar un Chaco de oportunidades y dejar atrás el Chaco de la frustración. Bueno, y estas elecciones, atención, porque lo que va configurando también es una alianza para las elecciones nacionales de octubre, ¿eh? Por lo tanto, es posible que... Siempre es la Argentina, ¿no? Sí. Cada día es un año y falta mucho hasta octubre. Pero es posible que en esas mismas provincias La Libertad Avanza, en alianza con estos gobiernos, haga buenas elecciones y por lo tanto meta un buen número de diputados y de senadores, ¿eh? Va a ganar terreno. Pase lo que pase, tiene que ser muy, muy mala la elección para La Libertad Avanza, es imposible para que no ganar terreno en el sí. Congreso. Ya de por sí, porque la base es muy baja, ¿no? Pasemos ahora a San Luis. Poggi, confirmando ahí el dominio puntano. Triunfo contundente de los candidatos del gobernador Claudio Poggi. Ex Juntos por el Cambio, ex Cambiemita. También, yo no vi, pero si alguien del PRO salió a celebrar el triunfo de Poggi, chicos, por favor, les pido, ubíquense. Bueno, sí. Porque tampoco, no es hoy un gobernador que esté dentro de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio dejó de existir. Bueno, el PRO y Mauricio, los dos en tweets separados, se festejaron los mismos, digamos, las tres provincias, menos Salta, festejaron las otras tres, Jujuy, San Luis y Chaco. Sí, pero bueno, le tenés que poner mucha voluntad para... tenés que poner mucha voluntad para creer que algo tiene que ver Macri en estos triunfos, realmente, ¿no? De hecho, acá en San Luis, Poggi estaba en alianza con Adolfo Rodríguez Sá, que era el armador de Poggi uno de los armadores de Poggi en la provincia, enfrentado al hermano, Alberto Rodríguez Sá. También escasa participación de votantes, que rondó el 60%, por debajo del promedio histórico. Y también provincia en la que queda abierta la puerta a un armado entre el gobierno de Poggi y La Libertad Avanza para las nacionales de octubre. En San Luis, Claudio Poggi confirmó ahí el mando, además, de la provincia históricamente de los Sá. Más allá de que esté Adolfo como parte del armado, el que gobierna es Poggi. Por más de 20 puntos le ganó al candidato que respaldó el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá. Poggi es de origen peronista, pero había sido parte también de Juntos por el Cambio, y dentro de su alianza, ahora San Luis, está el Adolfo y algunos intendentes que fueron electos por el PJ. Lógicas provinciales siempre para tratar de entender esto, desde afuera a veces es bastante más difícil. En definitiva, Poggi obtuvo el 47% contra el 26% de la lista que respaldaba Alberto Rodríguez Sá. Libertad Avanza no respaldó en la provincia de San Luis de manera oficial a ninguna lista.
hubo dos listas medio blue, digamos, que decían ser de la Libertad Avanza, pero Karina Milei le dijo, no, de ninguna manera, ustedes no son candidatos nuestros, no pueden utilizar el sello La Libertad Avanza. Había, no sé, una lista que llamaba Viva la Libertad Carajo. Pero no eran estrictamente candidatos. Igual la que salió tercera tenía un nombre un poco libertario, que era tercera posición. Tercera posición, sí. Un poco libertario el nombre para ser una lista libertaria Perú. De que en algunas provincias, yo lamento decirlo, pero en algunas provincias, lamento decirlo por una cuestión de afinidad, y todos sabemos de dónde hablamos y qué decimos, en algunas provincias lo que antes representaba el peronismo, hoy lo empieza a representar la Libertad Avanza. Sí. Pero además no es simplemente suponer, imaginar o creer que eso es así. Hay que ver intendencias, pueblos, lugares donde el peronismo no perdía, pero bajo ningún punto de vista. No había forma de que el peronismo perdiera. Y que hoy son parte de la Libertad Avanza o, si no son parte... Son sectores peronistas que dicen, che, va por acá, simpáticos, se acercan. Como los 4 gobernadores que ganaron ayer. Más o menos, son todos amables con el gobierno nacional. No hay ninguno. Como Kicillof, Silioto, Quintela, y pará de contar que se le plante y digan, che, no, nosotros no estamos de acuerdo. Tierra del Fuego también. Son 4, 5. El resto son todos muy amables con el gobierno nacional, a pesar de todo, y no están pagando costos en sus provincias por esa cercanía, ¿no? Pasemos ahora al triunfo del oficialismo provincial en Jujuy, también con un peronismo dividido. Ahí el gobernador radical, Carlos Sadir, plebiscitando su gestión con su Frente Jujuy Crece, obtuvo el 39%. La Libertad Avanza en segundo lugar, con el 19%. Y el Frente Justicialista, también intervenido en esa provincia, con el 11%, aunque partido en 1000 pedazos, ¿no? El peronismo medio que en esta elección, los distintos sectores del peronismo jujeño se jugaban una paso pensando en la Nacional de Octubre, ¿no? Viendo quién tiene más y bueno, y entonces quién organiza. ¿Quién tiene menos? O quién tiene menos. Porque más no tiene ninguno. Sí. Jugaba a ver quién tenía menos. Consulta, Mati, hombre de Sadir, ¿es full Morales o tiene su propio juego? Como todo, llega siendo full Morales, una vez que sos gobernador y empezás a ganar elecciones propias y empezás a tener armado propio, y las jefaturas se empiezan a desdibujar, ¿no? Pero, por eso digo, salvo el caso de Rovira en la provincia de Misiones, todo gobernador que deja a un delfín, famoso delfín, si ese delfín empieza a ganar elecciones, empieza a cerrar con intendente, empieza a armar lo propio, ese ex gobernador pasa a ser ex jefe político de esa provincia también. El único que no necesita ser gobernador para ser jefe político de su provincia es Rovira en Misiones. El resto, todos quedan ahí con algún poder residual. Claro. Son parte de la conversación, pero por lo general, en las provincias, el jefe político es el gobernador. Si no, fíjate el lío que tienen en Tucumán. Mansur, claro. Mansur con Jaldo. Y así cuántas provincias peronistas. En La Pampa, ¿no? También. Claro, ¿te acordás que todo lo que Berna sí, pero que gobierna no sé quién? Y así en todos lados, ¿no? Cuando tuvo que asumir como jefe de gabinete que no quería renunciar porque lo tenía que dejar al otro que sabía que le iba a cagar. Claro, sí, obviamente. Bueno, con este resultado, Sadir buscaría consolidarse como voz de mando en la UCR para ir por una hipotética reelección en el 2027 y ahí sí, por lo tanto, enfrentar, pensión mediante, al ex gobernador radical Gerardo Morales. El frente incluyó también al PRO. Ahí en esa capaz que se podía notar el PRO una medallita como para decir, epa, acá sacamos algo. Buena elección y festejo de la izquierda en Jujuy, provincia en la que ya hace muchos años vienen haciendo buenas elecciones. Mirá este momento, el festejo en el que confirman que rompieron el piso electoral ya 2 de la mañana, ahí en el centro de cómputos propio que tenía la izquierda, conquistando 2 bancas en la legislatura y ampliando a 5 la representación parlamentaria. Ese griterío y esos saltos y esos aplausos es el festejo de la izquierda con buena elección en Jujuy, otra vez, porque lo viene repitiendo, ahí buen trabajo de todo el equipo, también de Alejandro Vilca, ex diputado nacional, que ahora va a ser también diputado provincial. Bien, y mientras tanto, el Frente Justicialista, liderado por la diputada nacional de la Cámpora, Leila Caer, se consolidó como el principal espacio de representación justicialista dentro de un gran archipiélago de distintos tipos de candidaturas peronistas, pero a un costo muy alto también, ¿no?
10%, menos del 10% de los votos y solo 3 bancas. O sea, cediendo fuertemente espacios en las legislaturas provinciales el peronismo, es decir, perdiendo votos, no solo perdiendo diputados. Yo quiero aclarar esto también, porque me parece importante que seamos entre nosotros un poco, por lo menos, realistas. Que es que el peronismo no es que está perdiendo dirigentes, no es que está perdiendo diputados, senadores, no es que está perdiendo bancas, está perdiendo votos. Reiteradamente y desde hace varios años. Por distintas razones. Cada uno sabrá y cada uno tendrá su interpretación y dirá, no, para mí es porque Cristina interviene, otro dirá, no, para mí es porque pusieron de candidato a Massa y otros dirán, es porque no pesa lo suficiente no sé quién. Sí. El problema no es dirigencial, o no únicamente dirigencial. Claro, el problema es de representación, de identidad. El peronismo dejó de representar y de identificar a los sectores que antes lo acompañaban y por alguna razón, o por varias razones, sucede lo que luego sucede en las elecciones provinciales, ¿no? Sí, yo escuchaba una línea o leía una línea de defensa del cristinismo, digamos, con respecto a esto del armado, qué sé yo, que decían, bueno, yo prefiero que no entre ningún diputado mío, pero que sepa que son leales y no tener que bancar Maciolis. Sí, vi esa línea. Bueno, pero eso sí. es una vocación de minoría Claro. muy alarmante para Claro. el peronismo. Prefiero perder con los propios que ganar con los que luego podrían votar distinto. Y eso es una vocación de minoría absoluta. Aparte, pero perdió, eso es lo Es que querer me- ser minoría intensa en lugar de gobernar. Sí, y aparte la cantidad de pérdida que hay, digamos, evidentemente tampoco le interesa mucho a la gente esa oferta que estás. Evidentemente, ¿no? Lo que sí se repite, y esto sí, empezar a advertirlo, porque se repite en todas las provincias, es la baja participación electoral. Una particularidad en los comicios de todas las provincias. La menor de este domingo fue en Chaco, con el 52%, que curiosamente se trataba de una de las elecciones que a priori se presentaba como más disputada. Después tenés Jujuy, Chaco y Salta, bueno, además tienen padrones un poco por arriba de 1 millón de electores, mientras que Jujuy y San Luis están por debajo, pero en total las 4 provincias se votaron por debajo del promedio histórico. Entre las 4 suman 8,7% del padrón nacional. Y si vos comparás, hay un gráfico que publicó Pablo Salinas, un politólogo, muy por debajo de lo que ya había sido una baja participación electoral, que era 2021. Recordemos, 2021, todavía medio pandemia. Sí, claro. Medio pandemia, con los temores de los contagios, con los operativos especiales y también con una situación social muy complicada. Sí. Fue como que la primera elección, digo, no sé si la primera, pero de los últimos años como que se puso el foco sobre la baja participación. Bueno, pero mirá, en Chaco, del 2021 a 2025, además se comparan también elecciones similares, estamos hablando de medio término. medio Sí. término, legislativas y demás. En Chaco cayó 14 puntos la participación electoral. En Jujuy 5,5%, en Salta 5%. En San Luis cayó 12,5% de la participación del 2021, que ya había sido un mal año en cuanto a la concurrencia en comparación con el 2025. Acá puede haber, o no, veremos, algún tipo de lectura a nivel nacional, ¿no? Qué impresionante lo de Chaco, que casi la mitad de la gente no votó. 52% solamente votó. Sí. Sí. Y una fuertísima caída, había votado el 66% en 2021. Bueno, próxima parada, el domingo que viene, elecciones porteñas, elección naturalmente nacionalizada. Es así, de esa sí se habla en términos nacionales. Porque tenés a Milei de campaña permanente con Adorni, cierran juntos el miércoles la campaña, a Macri de campaña con los Penato, todos de campaña, salvo Santoro, que es el único que es medio Santoro, soy Santoro, y no tiene jefe político. El domingo que viene sí va a haber lectura nacional, obviamente, del resultado de la elección porteña y ya lo estaremos analizando. No, te iba a hacer el comentario que me da un poco de gracia también, como que lo marcan demasiado también en la independencia de Santoro. No hay jefe político que prácticamente en el peronismo, digamos. Claro, está muy difícil, digamos. Ni aunque quisiera tendría jefe político. No, bueno, ahí hay una lectura. Ahora un rato viene Diego Genú y lo vamos a charlar también con él, porque ¿qué nacionalizás de tantas elecciones provinciales? En principio que está cada vez más fragmentada la representación, ¿no? Ya ni siquiera en términos ideológicos, sino además territoriales. O sea, hay jefaturas provinciales, corta. Lo que en algún momento se ha llamado balcanización, ¿no? De la política nacional, son jefes provinciales que no tienen liderazgos nacionales. Ninguno de los 4 ayer tiene jefes nacionales. ¿Cuántos gobernadores hoy tienen jefatura nacional? Ninguno. El único que parecía tenerla, Axel Kicillof. Sí.
es justamente lo que está disputando y lo que está en tensión por estas horas con la figura a nivel nacional de Cristina. El resto... Que es potencial igual. Potencial. Pero el resto, ninguno tiene ya como jefe político a Macri. Por ahí Nacho Torre del PRO, ponele. Sí. Y dale un rato. El resto son dirigentes que eran de Juntos por el Cambio, que eran del peronismo, que tienen orígenes distintos, pero que hoy ninguno responde a una jefatura nacional. No hay jefaturas nacionales. El único espacio político que más o menos tiene algún tipo de ordenamiento nacional o intenta tener algún tipo de ordenamiento nacional es La Libertad Avanza. Con todos sus problemas, pero lo tiene. Con sus muchísimos problemas, dificultades, malas elecciones que hará también, la dificultad para encontrar candidatos, todo lo que quieras. Pero la única referencia nacional posible es La Libertad Avanza, teniendo en cuenta la fragmentación del peronismo, la fragmentación del radicalismo, la fragmentación del PRO, que no saben qué van a hacer, y de eso va a depender también el resultado del próximo domingo, en la provincia de Buenos Aires, tratando de morder un poquito de resultados en provincias que ya no gobierna y dejando para el próximo domingo, sí, creo yo, como lectura nacional relevante, el futuro político de Mauricio Macri, ¿no? A partir del próximo domingo puede cambiar la bocha. Pero bueno... por eso está desesperado, está llevándolo. Me parecía la figura de, ¿viste? Cuando los nenes llevan al hijo a jugar al fútbol, que te das cuenta que el padre está cumpliendo el sueño del padre. Sí, totalmente. Bueno, eso es Macri con los penatos. Totalmente. No, pero eso. Pero además es también un liderazgo cuestionado internamente. Por tanto, hoy no hay liderazgos nacionales. No hay. Y ningún gobernador tiene referencias nacionales. Entonces sus triunfos son de ellos. Son cada vez más provinciales los resultados. Por eso también la dificultad de trasladar eso a una lectura nacional. Lo cerramos acá, amigos. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita